Temario examen parcial número 1. Presenta Denis González Valdés. Tema Teoría de la Arquitectura. Profesor Juan Luis Cruz González. Grado segundo, Grupo A, Carrera Arquitectura en Universidad Vizcaya de las Américas. Índice. Veremos 4 temas principales, entre ellos la arquitectura y tú, Gigantes de hierro y doncellas de cristal, la Escuela de Chicago y el siglo XX, nuevo siglo, nueva arte y nueva arquitectura. Primer tema, la arquitectura y tú. ¿Qué es la arquitectura? La arquitectura se define comúnmente como el arte de proyectar y construir edificios o espacios para el uso del hombre, siendo considerado arte desde el momento en el que conlleva una búsqueda estética. ¿Qué es ciencia? Ciencia es conjunto de objetos obtenido mediante las observaciones y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de lo que se deducen principalmente leyes generales como capacidad predilecta y comprobable experimentalmente. ¿Qué es la técnica? Se conoce como técnica a la forma, método o procedimiento para lograr hacer o ejecutar una tarea. ¿Qué es el arte? Actividad en la que el hombre crea con una finalidad estética, un aspecto de la realidad o un sentimiento de forma bella valiéndose de la materia, la imagen o el sonido. Segundo tema, Gigantes de hierro y doncellas de cristal. La Ilustración. La Ilustración fue un movimiento intelectual, filosófico y cultural que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII. Tuvo gran influencia sobre los procesos sociales y políticos de Europa y América hasta el principio del siglo XIX. Se denomina Ilustración al movimiento de renovación intelectual, cultural, ideológica y política que surgió en Europa como resultado del proceso y difusión de las nuevas ideas, de los nuevos conocimientos científicos. Revolución industrial. La revolución industrial o primera revolución industrial es el proceso de la transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña, que se extendió unas décadas después a gran parte de Europa occidental, América anglosajona y que constituyó entre 1820 y 1840. Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad desde el neoclasismo. 1. Que vio el paso desde una económica rural basada fundamentalmente en agricultura y comercio a una economía caracterizada por el urbanismo, industrialización y mecanidad. Neoclasismo. El neoclasismo fue un movimiento artístico y literario que surgió a mediados del siglo XVIII y abarcó hasta el siglo XIX. Tenía como base la renovación de los valores filosóficos y estéticos de la antigua clásica y el culto de la razón, interpretados como modelos para la construcción de la modernidad. El movimiento neoclasista se originó en Francia, donde fue llamado simplemente clasismo. Estos 3 temas anteriores influyeron en la arquitectura de estos siglos, creando el tema número 1, que es Gigantes de hierro y doncellas de cristal, que fue un movimiento arquitectónico en donde podemos encontrar obras creadas por el hierro influenciado de la revolución industrial y de la ilustración, ya que buscaban nuevos modelos
de construcción donde pudieras apreciar el arte y donde entrara bastante luz usando lo que son las nuevas cúpulas. En este tema nosotros escogimos la Galería de las Máquinas. En el año 1889, ubicado en el distrito de Rennes, en Francia, el arquitecto Ferdinand Buter fue el que conllevó esta obra. Veremos su contexto cultural. Este fue creado principalmente para la exposición de 1889. Se construyó en el campo de Marte dos edificios que convirtieron en el símbolo inequívoco triunfo de la industria palacios, las cuales fueron el Palacio Machines o la Galería de las Máquinas, llamado en español, y la Torre de Gustave Eiffel. En el contexto social, Londres en 1851, construcción de cristal, palacio donde se lleva a cabo todas las exposiciones universitarias, surgiendo así una gran competencia entre dos siguientes arquitectos buscando superarse unos entre otros. En el ambiente político se represía controladas. Las políticas represivas controladas por el Estado en el siglo XVIII se generalizaron y especializaron en el siguiente siglo, pero estas instituciones de reclusión tienen como objetivo aislar de reinsertos en la sociedad a partir del trabajo. En el ambiente tecnológico, esta construcción fue una de las más destacadas por su estructura formada en un 97% de hierro. Esta fue acreedora de bastantes buenas críticas y también fue tecnológicamente avanzada por la forma de su cúpula. En el ambiente económico, Francia seguía en una enorme pobreza que yacía de los años 20 antes de 1870. Las familias de 5 personas sobrevivían solamente con 435 libras, siendo así inalcanzable para la mayoría de la población varios servicios básicos. Pasamos con el tercer tema, que es la escuela de Chicago. Primero vimos la Gran Depresión. La crisis de 1929, también conocida como la Gran Depresión, fue una de las mayores crisis económicas que han afectado a la economía de los países industrializados. Tuvo su origen en Estados Unidos, donde se expandió a otros lugares. No se tiene certeza de cuándo concluyó y tampoco de cuándo llegó a los siguientes países, pero fue durante 1930. ¿Cuándo y dónde aparecieron los primeros rascacielos y elevadores? Los elevadores fueron lanzados oficialmente el 23 de marzo de 1857 en Broadway, New York. Este elevador tenía una capacidad de velocidad muy superior a los demás, ya que podía elevarse en un número de 6 personas a 10 en 60 segundos. La invención de este elevador dio paso a la creación de muchos otros sistemas de novedosos para más rápidos y eficientes. Los rascacielos fueron en la casa de Home Insurance Building. El primer edificio pensado como un rascacielos fue esta construcción, diseñado por el estadounidense William Le Baron
James. Se comenzó a construir en 1884 y tardó 10 años. La friolera de 42 metros de altura. ¿Qué es la Escuela de Chicago? La Escuela de Chicago fueron todos aquellos protagonistas de nuevas tecnologías de construcción frente al terrible segundo incendio en Chicago en 1871. La Escuela de Chicago es el término que se le denomina al grupo de edificios desarrollados y construidos después del incendio con el propósito de reconstruir la ciudad de Chicago. Nosotros escogimos el auditorio de Bowling. El arquitecto es Bowling. Esta fue creada en 1889 en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Veremos sus 5 contextos: social, económico, político y cultural. En el social podemos ver que había campañas de donación de recursos para la reconstrucción de la ciudad después del trágico incidente de 1871. Muchas personas sin hogar buscaban una nueva técnica de construir, descartando la madera, en fin de reconstruir una nueva ciudad más segura. En el ambiente económico, en esta época Estados Unidos estaba muy posicionado en el área económica y Chicago era uno de sus principales puestos comerciales. En el político se rechazó la idea de keynesianismo que mostraba a favor de la intervención del Estado para promover libres mercados y las ideas del monetarismo. En el ambiente cultural, esta construcción sería un nuevo tipo de edificio representando las ventajas de la cultura y la negociación en el mismo proyecto, incluyendo unas oficinas, un hotel y el principal teatro que podía almacenar a 6,000 personas. En el ambiente tecnológico, sus primeros pisos estaban formados de granito, mientras que los superiores estaban formados de arenisca. Al ser piedra soportable la de la base, era más fácil construir un edificio más alto. En el tema número 4 podemos encontrar el siglo XX, nuevo siglo, nuevo arte y nueva arquitectura. Arts and Crafts. Arts and Crafts se trató de un movimiento estético reformista que tuvo gran influencia en la arquitectura, las artes decorativas y las artesanías británicas y norteamericanas, e incluso en el diseño de los jardines. Surgieron no solo como un movimiento estético paralelo al modernismo, sino como una reivindicación de la dignidad del ser humano frente a las alienaciones de la revolución industrial. El barroco y el rococó. En el estilo rococó nació en Francia a principios del siglo XVIII y se desarrolló durante los reinatos de Luis IX y Luis VI. El rococó, a diferencia del barroco, se caracterizó por una opulencia, la elegancia y el empleo de colores vivos que contrastaban con su pesimismo y la obscuridad del barroco.
Tradicionalmente se denomina barroco al periodo que transcurre del siglo XVII al siglo XVIII. El estilo especial que caracterizó el arte barroco alcanzó su momento de madurez en plena Italia en 1630 y se desarrolló en los 40 años siguientes. A partir de este movimiento se difundió todas las naciones europeas. La escuela de Glasgow. La escuela de Glasgow está en un periodo de 1875 a 1905. Fue una institución de enseñanza de arte. Con este nombre también se le referencia al grupo Glasgow, un círculo de artistas modernistas, incluyendo que desarrollaron el arte nouveau en Escocia, el modernismo y el art nouveau. En esta obra, Marcons proporciona una versión del art nouveau sensiblemente diferente a la belga. Consiste en una reducción progresiva de la geometría, de la influencia lineal que soporta el diseño de los objetos y de la decoración. Prevalece el gusto por los planos y volúmenes en las estructuras geométricas. En este tema nosotros escogimos Walter L. Dollhouse. Se sitúa en California y fue la casa del arquitecto durante varios años. Diseñada por Irving Gill en el estilo moderno temprano. En el año de apertura fue en 1960. Sus 5 contextos son: en el político, Estados Unidos entró en el siglo XX siendo una potencia emergente. Se había hecho con colonias de últimas incrementando sus lazos comerciales en todo el mundo. Económico. En víspera de una Primera Guerra Mundial, la capacidad económica e industrial de Estados Unidos superaba a la europea, pero este músculo económico no se traducía en un poder internacional. Estados Unidos era una de las mayores potencias económicas del mundo. En el ambiente cultural, desde 1769 hasta 1823, los franciscanos crearon una red lineal de 21 misiones en California. Las misiones tuvieron una influencia significativa en la arquitectura religiosa posterior. En el ambiente social, Estados Unidos emergía como una tierra de la abundancia en el siglo XVII, pero su herencia purista hizo que los estadounidenses desdeñaran los lujos y los gastos caprichosos. En el tecnológico, Harry Belding es el responsable de la invención del acero que no se corrompe durante la Segunda Guerra Mundial. Según aparece en los archivos de esta ciudad, en 1913, Harry desarrolló lo que consideraba el primer acero sin óxido, un producto que renovaría la industria metalúrgica y convirtió en uno de los mayores componentes del mundo moderno. Aquí encontramos nuestras referencias y regresaremos al principio solamente para dar una pequeña conclusión de todos nuestros temas. ¿De acuerdo? Pues aquí vimos nuestros 4 temas que vimos durante este primer parcial: la arquitectura y tú.
Gigantes de hierro y doncellas de cristal, La Escuela de Chicago y El nuevo arte, la nueva arquitectura. Muchas gracias por su atención y espero que este video les haya servido.